¿Qué tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén haciendo el favor de su presencia. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias. Hoy tenemos un tema nuevo, pero es un tema que viene a darle un poco de continuidad a los temas anteriores. Si recordarán, hemos estado hablando de la situación en estos momentos con respecto a la pandemia del COVID. Este programa, Soldados de Dios, se caracteriza principalmente por manejar temas doctrinales, temas teológicos, temas de apologética, incluso algunos temas históricos. Pero obviamente por la importancia de los eventos actuales, creí conveniente poner un poco de doctrina, por decirlo así, dentro de la particularidad que estamos viviendo de esta pandemia del COVID-19. Pues bueno, este tema viene a darle un poco de continuidad a ese asunto. Es decir, cómo podemos encontrar dentro de toda esta tragedia, dentro de esta pandemia, aún podemos escuchar la palabra de Dios. Y es muy importante no solo escucharla, y a eso se refiere el tema de hoy, poner en acción la palabra de Dios. Pero antes de entrar en tema, les recuerdo que estamos en las redes sociales. Estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo en la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Posteriormente, este video también va a estar disponible en las plataformas de Facebook del programa Soldados de Dios y también en la página de YouTube del programa Soldados de Dios Valora Radio. Ahí podrán darle continuidad a todos y cada uno de estos programas, de todos los que hemos hecho en este caminar a través de esta labor. Y ahí pueden ver nuestros programas. Les pido que se suscriban y que estén al pendiente de nuevos temas, nuevos videos. Y gracias por darnos su compañía, darnos su like, su favorecimiento a través de suscripciones, etcétera. Gracias por estarnos acompañando, de verdad. Y también de parte de todo el personal de Valora Radio, agradecerles infinitamente por su caridad. En estos tiempos tan difíciles, pues bueno, también para Valora Radio ha sido difícil mantenerse transmitiendo por todos los recursos que esto implica. Gracias a ustedes, gracias a su caridad es que hemos podido continuar con esta labor. Gracias por habernos dado estrellitas a través de Facebook. Cuando ustedes nos donan estas estrellitas, una cantidad de dinero es donado directamente a la página de Valora, en la cual nos permite poder continuar con esta labor tan importante de llevar la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes en momentos tan difíciles. De verdad, muchas gracias por su caridad y no nos queda más que suplicarles que lo continúen haciendo, que nos sigan ayudando con su aportación, con su caridad. Nosotros lo que podemos ofrecerles en cambio son programas de la mejor calidad posible dentro de nuestras propias posibilidades y sobre todo darles a ustedes la verdad. Y no porque seamos soberbios al decir esto, sino porque estamos transmitiendo la palabra de Dios, tratando de llevar estas palabras de esperanza, de amor, de que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su evangelio. Es decir, estamos aquí para servirles a través de la palabra de Dios. Pues bien, hoy tenemos un tema complicado, claro, todo esto que tiene que ver con la pandemia, pues no es sencillo, son temas muy difíciles de abordar, hay mucho sufrimiento involucrado en muchas personas, entonces no son temas sencillos, la verdad es que no lo son, requieren mucha preparación, requieren mucha compasión, mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha empatía para poder redactar estos temas, poderlos elaborar de una manera en que verdaderamente su mensaje llegue a todos y cada uno de ustedes. Bueno, como les decía, estamos haciendo, es el tercer programa que se hace con relación a este asunto de la pandemia. Y pues la intención ahora es hablar sobre las virtudes, que se convierte en un tema urgente. ¿Por qué? Porque las personas están sufriendo y la situación es terrible. Es decir, es importante hablar del tema de la pandemia, pero también es importante hacerlo no solo desde la perspectiva de las estadísticas, de las muertes, de los enfermos, de las dificultades del personal médico para salir adelante. Es decir, todo este tema está lleno de mucha tragedia, sino que nuestro interés es hablar de estos temas, pero desde un aspecto de la esperanza.
pero no por eso ser inconscientes y descuidar la urgencia que esto requiere, la importancia que esto amerita, porque sabemos que la situación aún es grave. El hecho de que exista vacunas o algunas personas ya la estén recibiendo, ya se estén produciendo, ya se estén comprando por parte de los gobiernos y en algunos países donde ya se dio libertad para que las mismas empresas particulares puedan adquirir esta vacuna para su personal o incluso para venderlas ellos mismos a través de instituciones. Bueno, eso va a permitir que de una manera un poco más ágil y más rápida la vacuna esté disponible a muchos y cada uno de nosotros, pero sí hay que ser muy realistas. De aquí a que las personas en su totalidad estén vacunadas y haya generado una verdadera inmunidad, va a pasar mucho tiempo todavía. Podemos hablar de meses, claro, o sea, sin ningún problema podemos hablar de que aún faltan muchos meses para que esta situación, se pueda controlar. No digo que termine, se controle, pueda controlar y nosotros podamos de alguna manera volver a nuestra vida normal, que ya pasamos un año con estas nuevas normalidades. Pues bien, sabemos que el acceso a las vacunas pues todavía tiene un proceso, va a tardar algún tiempo y que la cantidad de enfermos ha ido en aumento. Simplemente les voy a dar un dato, y es un dato real. Solo esta semana he recibido 6 comunicados de personas conocidas, personas cercanas a mí, solicitándome si tenía yo información de dónde conseguir un tanque de oxígeno. 6 personas en solo una semana. También decenas de personas me han estado hablando y comunicándose conmigo pidiéndome una intercesión, es decir, que hagamos oración por alguna persona que está enferma y que está enferma de gravedad por este problema del COVID-19. Es decir, todos y cada uno de nosotros yo creo que ya tenemos a alguien cercano que ha fallecido o que ha vivido esta enfermedad de una manera terrible, de una manera grave, por decirlo así. Es decir, ya no es una enfermedad desconocida, sino que todos conocemos a alguien que la ha padecido y en nuestro caso muy, muy particular mío, por ejemplo, que yo mismo ya la padecí y de ahí surgió la necesidad de hacer estos programas, porque en carne propia viví la angustia propia que genera una enfermedad de esta naturaleza. Pues bien, yo mismo, en lo personal, necesité de la ayuda de otras personas, de sus oraciones, de sus ayudas en recursos, en atenciones, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta de que es urgente y necesaria la participación de todos y cada uno de nosotros para ayudar a aquella persona que está sufriendo. Y por eso llamé así este programa, cómo vivir las virtudes en tiempos de pandemia. ¿Qué virtudes en especial debemos de vivir nosotros como cristianos o como personas de buena voluntad, aunque no sean cristianos, como personas de buena voluntad? ¿Cuáles son esas virtudes esenciales que debemos de vivir hoy en día para poder ayudar a los demás a sobrellevar estos tiempos tan terribles, estos tiempos de pandemia? Pues bueno, antes de entrar a hablar de las virtudes, quise mencionar que hay cuatro grandes frentes para combatir, la situación de la pandemia. El primero y el más inmediato, obviamente, es el frente de la ciencia médica. Las personas que están ahí a cargo de la atención, las personas que están a cargo de la investigación y análisis de tratamientos, aquellos que están con las investigaciones y producciones de vacunas, con las aplicaciones de vacunas, es decir, con todos estos grandes equipos de investigadores y también todos estos grandes héroes que han sido todo lo que es el personal médico y de enfermería, que están ahí dispuestos, a arriesgar sus propias vidas por atender a todos y cada uno de los pacientes que están enfermos. Debemos reconocer los grandes esfuerzos de todos estos médicos, enfermeros, enfermeras, todo el personal que se encarga de la atención en los hospitales que atienden a estos enfermos. Hay que reconocerles, alabarles y sobre todo honrarles por esta gran labor que están realizando. El segundo frente, pues somos nosotros mismos, con nuestras precauciones particulares, es decir, el uso del cubrebocas, mantener la distancia, cumplir las indicaciones de los gobiernos de no ir a reuniones, no ir a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que nosotros en lo personal podemos hacer, no solo para no contagiarnos, sino para evitar contagiar a los demás y poner en riesgo a otras personas. Ese es el segundo gran frente y tenemos que ser muy responsables todos y cada uno de nosotros, cuidándonos, porque cuidándonos todos y cada uno de nosotros, cuidamos a los demás. El tercer gran frente es la labor social, el espíritu de servicio, que es importantísimo y fundamental. No podemos vivir en sociedad si no existe esto que llamamos espíritu de servicio, que no es otra cosa más que la ayuda mutua entre todos nosotros como prójimos, el mantener esta oración de intercesión unos por otros,
pero muy importante estar ahí para los demás y serles útiles, servirles en las necesidades materiales y anímicas que puedan necesitar en un momento determinado. Y este tema se trata de este tercer punto, precisamente, de ese espíritu de servicio. ¿Cómo podemos hacerlo? El cuarto gran bloque, pues obviamente es, y el más importante de todos, es la acción de Dios. Hay que encomendarnos y dejar en manos de Dios lo que le corresponde a Dios, obviamente, en toda esta situación de la pandemia. La parte humana tiene que seguir trabajando, claro que sí, pero también Dios participa. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Es importantísimo entender esto. A lo mejor está en silencio, a lo mejor muchas veces no lo escuchamos, a lo mejor muchas veces hemos pedido por alguien para que no se enferme o para que no fallezca. Y parece que a veces que Dios no nos escucha, pero la verdad es que sí nos está escuchando. Él sabe de mejor manera qué es lo que conviene para todos y cada uno de nosotros. Lo que sí que debemos entender esto. La acción de Dios no se limita solo a los milagros, que han habido muchísimos. Gracias a Dios han habido muchísimos milagros. Y debemos de reconocer y agradecerle al Señor que nos haya favorecido con sus milagros. Pero su acción no se limita a eso. Es decir, no solo podemos encontrar a Dios en los milagros, sino que debemos de buscar al Señor de los milagros. Su presencia se siente en la misma presencia de los sacerdotes y religiosos que asisten y atienden a los enfermos en COVID en la parte espiritual, a lo mejor no como doctores, pero sí en la parte espiritual, que están ahí listos para atenderlos a todos y cada uno de ellos. A todos aquellos sacerdotes e incluso aquellos ministros que en estos momentos de tribulación acuden a administrar los sacramentos, principalmente la confesión, principalmente la comunión o la unción de los enfermos. Todas estas personas actúan en nombre de Dios. Entonces debemos de ver en ellos la acción divina. Reconocer que nuestro Señor no nos abandona y que a través de estos emisarios tan importantes como son los sacerdotes, los religiosos y todos los laicos que se han consagrado al servicio de la iglesia, están verdaderamente ahí participando y llevando la acción de Dios en cada uno de sus pasos. También tenemos que hablar de una gran cantidad de conversiones, personas que estaban muy alejadas de Dios y que a causa de esta tragedia se han acercado a Dios, se han convertido, han retomado su fe. Y qué bueno, porque es algo importantísimo, es algo fundamental para todos y cada uno de nosotros, darnos cuenta de nuestra fragilidad y reconocer que necesitamos de Dios. Y eso obviamente ha inundado toda la iglesia de oraciones, y lo cual es maravilloso. Una de las cosas buenas que se puede decir de la pandemia es que a muchos de nosotros nos ha regresado la oración. Muchos de nosotros hemos retomado el Santo Rosario, hemos retomado las oraciones de intercesión, hemos retomado el poder pedirle a Dios por la salud de otras personas. Es maravilloso, es decir, es fabuloso, porque en todos estos aspectos vemos la acción de Dios a través de su gracia divina actuando en los corazones de los demás. Recuerden esto, la acción divina no se limita solo a los milagros, sino que viene partícipe en toda la acción de la iglesia en general. Dios actúa en el silencio, con conversiones, con milagros, claro que sí, pero también actúa a través de nosotros. Seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, seamos dóciles a la acción de Dios para poder hoy acudir verdaderamente al servicio a los demás. Y eso es donde nos vamos a enfocar el tema de hoy, es en el punto 3, en el punto del espíritu de servicio. Hay varias preguntas que hay que resolver con respecto a esto. La primera es, ¿quiénes pueden ayudar? Pues la respuesta es muy sencilla, todos podemos ayudar. Es cosa de querer, es cosa de verdaderamente mover la voluntad y mover el corazón hacia el servicio de los demás. Todos podemos ayudar de alguna u otra manera. Debemos ayudar a los que sufren, especialmente en estos momentos de pandemia. Debemos de comprender que todos y cada una de esas personas que están enfermas necesitan en mayor o menor medida de la ayuda de todos y cada uno de nosotros. No debemos abandonarlos, no podemos pensar de que están enfermos, pues ni modo, no puedo visitarlo, no puedo hablarle, no puedo nada porque está enfermo. No, al contrario, es cuando más necesitan que nosotros les llamemos y estemos ahí presentes para ellos. ¿Qué necesito yo para poder ayudar a los demás, a aquellos que están sufriendo en esta situación tan difícil? Simple y sencillamente vivir las virtudes. Así de sencillo es. Vivir las virtudes.
verdaderamente mover la voluntad al servicio a través de las virtudes. Y un comentario que siempre digo cuando hablo sobre las virtudes: no confundamos las virtudes con los valores. Los valores son conceptos abstractos que están ahí, pero estos conceptos abstractos no tienen ningún sentido y ningún significado mientras no los pongamos en acto, y entonces se convierten en virtudes. Hay que convertir este concepto, el que sea honestidad, paciencia, compasión, el que ustedes quieran, convertir este valor, este concepto abstracto en acción es lo que nos hace vivir verdaderamente las virtudes. Y es ahí donde verdaderamente está el sentido de lo que significa compadecerse del prójimo. ¿Cuáles virtudes? ¿Cuáles son las virtudes que tengo que vivir el día de hoy para ayudar a los demás? Pues realmente son todas, pero vamos a concentrarnos solo en algunas muy importantes que debemos de vivir de manera muy especial para poder ayudar al prójimo y sobre todo en estos momentos que están sufriendo. Y como les digo, voy a exponer solo algunas, no son todas, pero sí son las principales. Desde mi punto de vista, creo que son las principales. Espero que les puedan servir, espero que las reflexionen un poco, porque son importantes, son virtudes esenciales en la vida de cualquier cristiano, en la vida de cualquier momento en que sabemos que hay alguien que sufre, por cualquier motivo, sea enfermedad, sea un dolor del alma, sea un dolor afectivo, lo que sea. En estos momentos es cuando debemos de acercarnos a los demás, verdaderamente de compadecernos de los demás. Pues bien, la lista de virtudes empieza por una de las que considero más importantes, para todo, y es la humildad. Quiero hacer énfasis en esto. No podemos, no es posible para el cristiano hacer una buena obra si no nace desde la humildad. Uno de los grandes beneficios de la fe cristiana es que nos da al ser humano la gran humildad. Es decir, es esta virtud, la humildad, la que nos permite verdaderamente ser servidores de los demás. No hay reconocimiento ni recompensa, no se busca eso en la humildad. Si nosotros hacemos algo buscando el reconocimiento, buscando la recompensa o buscando el día de mañana cobrar el favor obtenido a alguien, no es una verdadera virtud. Debemos comprender que el ser humano vive en una gran fragilidad y comprender también de esa forma cómo el otro, en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, su vida aún es más frágil. Por lo tanto, debemos reconocer a alguien desde la humildad, porque si no lo reconocemos desde la humildad, lo vamos a ver desde arriba, como si fuéramos superiores a los otros. Y no, la humildad nos hace ponernos al mismo nivel de aquel que sufre, de aquel que padece. Debemos también de reconocer que necesitamos de Dios y de su gracia para poder afrontar los grandes retos, y ayudar a las personas que están enfermas en estos momentos es un gran reto. Uno de los más grandes retos que posiblemente muchos de nosotros enfrentaremos a lo largo de nuestra vida, porque implicará verdaderamente mover la voluntad, mover el corazón, mover nuestra cabeza para el servicio de los demás, va a buscar favorecerles. Y como les decía, todo servicio debe nacer desde la humildad, porque si no, todo se convierte en un simple acto egoísta, de soberbia, un acto completamente vacío. Para que un acto verdaderamente contribuya a la construcción del reino de Dios, debe de realizarse desde la humildad. Reconocer nuestra fragilidad, reconocer que necesitamos de Dios para poder servir al prójimo y reconocer la fragilidad del otro, porque de esta manera es como nos ponemos a ese nivel de aquel que sufre, y con la ayuda de Dios podemos entonces sí ponernos en ocasión de servirle, de verdaderamente ser servidores del otro. La segunda gran virtud que quiero mencionar y que no he escuchado en ningún lado, nadie la ha comentado, me parece terrible esto, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y se nos hace un llamado al servicio, vaya, no solo como deber, sino que se nos hace un llamado muy fuerte al servicio, al compadecernos de los demás, ayudarles, a contribuir, etcétera, etcétera, a la medida que podamos, y nunca se ha hablado de esta virtud, y es la virtud de la prudencia. ¿Por qué es tan importante esta virtud en estos momentos? El hecho de que yo quiera servir a los demás y me mueva un verdadero amor hacia los demás, el verdadero amor de Cristo me mueva hacia el servicio a los demás, yo no puedo salir corriendo como caballo desbocado a querer atender a pacientes enfermos.
Es decir, les voy a poner un ejemplo muy absurdo. El hecho de que a mí me mueve el corazón la enfermedad de los otros no significa que ahorita yo me voy a meter a un hospital a atender pacientes COVID. ¿Por qué? Porque no soy médico, no tengo los conocimientos ni la preparación necesaria para poder atenderlos. Es decir, existen cosas que sí puedo hacer y cosas que no puedo o no debo hacer. Es la virtud de la prudencia las que nos pone en esa ocasión de reconocer cuáles son mis fuerzas y mis debilidades, cuáles son mis capacidades y aptitudes. Por lo tanto, la prudencia me invita a hacer un análisis muy inteligente, un análisis muy piadoso también de lo que yo soy capaz de hacer y lo que no soy capaz de hacer, para que de esa manera yo pueda verdaderamente trazar un plan de servicio a los demás, pero trazarlo con inteligencia. No se vale servir a los demás de una manera tonta o exagerada o absurda. ¿Por qué? Porque puedo poner en riesgo no solo mi propia seguridad, sino las de otras personas. Yo no me voy a poner a atender pacientes de COVID, por ejemplo, porque yo no soy médico. Sería una imprudencia de mi parte ponerme en ese lugar, porque puedo ser un agente de contagio y en lugar de ayudar, voy a estar perjudicando. Tiene que venir acompañada de la humildad la prudencia. Es decir, reconocerme frágil, pero también reconocerme inteligente. Reconocer la capacidad que tengo de verdaderamente trazar un plan de ayuda. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás? Para eso me invita la prudencia y de esa manera, sentarse y con inteligencia hacer un plan de lo que puedo y lo que no puedo hacer, eso me va a permitir que mi ayuda sea eficaz, porque voy a poder ordenar bien todos mis esfuerzos. Voy a poder organizar mi tiempo, mi vida, mis recursos para el servicio a los demás. Por lo tanto, va a ser una ayuda eficaz, una ayuda certera, significativa y sobre todo una ayuda segura. ¿Por qué? Porque también debemos de cuidar nuestra propia seguridad, no por egoísmo, sino porque debemos darnos cuenta que si yo me enfermo, puedo enfermar a otras personas. Siempre, siempre en estas situaciones tan complicadas y difíciles hay que ser muy valientes, claro, pero también prudentes. La prudencia no significa dejar de hacer, significa hacer las cosas con inteligencia. Pensar bien qué es lo que yo puedo aportar en el servicio hacia los demás. A lo mejor yo no puedo atender a un paciente de COVID de manera directa, pero le puedo hablar por teléfono. La prudencia es la que me dice eso, hey, utiliza tales medios para hacerlo. Oye, no puedes a lo mejor ir a un hospital y atenderlos, pero a lo mejor puedes mandar un donativo. A lo mejor puedes tú comprar recursos médicos y ofrecerlo, sabrá Dios, o simplemente llamarle a aquel que está enfermo, llevarle una comida. A lo mejor no entras a su casa, pero se la dejas en la puerta de su casa para que él pueda tomarla y tú con seguridad no te pongas en contacto con alguien que está enfermo. Es decir, la prudencia es la que te va a decir cómo puedes tú ayudar de mejor manera, preservando tu seguridad y la seguridad de la persona que también está padeciendo la enfermedad. ¿Se entiende? Hay que ser humildes, pero también prudentes. La tercera gran virtud que necesitamos es la virtud de la compasión. Nos debe de doler el dolor ajeno. Así como siempre los invitamos a que nos alegremos de las alegrías ajenas, en esta situación hay que dolernos del dolor y del sufrimiento ajeno. Esas personas sufren y debemos de sufrir con ellos. Es decir, ayudarles a sobrellevar el sufrimiento con nuestra compañía, si se puede, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, con nuestro acercamiento hacia ellos, ¿sí? Es decir, a través de la compasión es como verdaderamente vivimos el amor para aquellos con quien sufren. Hay que compadecernos del otro, así como el buen samaritano se compadeció del hombre que estaba tirado en el camino y fue capaz de llevarlo a la posada y darle dinero al posadero para que pudiera atenderlo. Eso es compadecerse de alguien más. Nuestro Señor Jesucristo se compadeció de muchos enfermos, de los leprosos, de la mujer con hemorragias, de los ciegos. Él se compadecía, le dolía el dolor ajeno y por eso les servía y les ayudaba, no buscando recompensas, pero sí por un movimiento sincero y verdadero de bondad fundamentado en el amor. Todo movimiento de ayuda debe estar fundamentado en la compasión, en la bondad. Todo esto debe de nacer de nuestro reconocimiento del otro como nuestro hermano, como nuestro prójimo, a quien debemos amar incesantemente a través de la virtud a través de todas las virtudes cristianas, perdón, ¿sí? Es decir, debemos también reconocer que el otro, el que sufre, es nuestro hermano, y debemos reconocerlo como el prójimo y debemos de reconocer nuestro compromiso a servirle y atenderle y estar ahí para él. A lo mejor no puede estar en contacto directo con él, posiblemente no,
Pero, por ejemplo, si no tiene comida, pues yo puedo ir a comprar comida y llevársela. Si yo preparo comida en mi casa, puedo preparar comida y dársela, ¿sí? Con las medidas de seguridad necesarias. Si esa persona necesita, no sé, ir al banco a hacer un depósito, pues a lo mejor yo puedo hacerle el favor de hacerlo. Es decir, estar ahí para el servicio a los demás, compadecernos del dolor, saber que esa persona sufre y que no está en capacidad de hacer muchas cosas y que yo puedo hacerlas por él. Y yo puedo estar ahí para él, darle una palabra de aliento, una palabra de compañía, una palabra de sabiduría. Y también implica estar acompañando a aquellos que que les duele una pérdida de un familiar. Ya, si mal no recuerdo, estamos alrededor de 2 millones de muertos en el mundo. Es terrible, la situación es terrible. Y estamos hablando de 2 millones de familias que verdaderamente están sufriendo la pérdida de algún ser querido. También debemos de vivir la compasión con sus deudos, es decir, con las personas que han perdido un ser querido. En lo personal, tengo una persona cercana a mí que perdió un hermano y a sus 2 padres, a su papá y a su mamá y a su hermano. Es terrible, terrible, y no hay manera no hay palabras que logren reconfortarlo, pero saber comunicarle a esas personas que estamos ahí para cualquier cosa que se les pueda servir es bonito y brinda un poco de ayuda, por lo menos emocionalmente, es saber que hay personas que se duelen también del dolor ajeno. Es terrible las personas que han perdido algún ser querido, es un dolor inmenso. He visto personas llorando, he visto personas sufriendo, he visto personas verdaderamente angustiadas buscando un tanque de oxígeno, buscando un doctor, buscando una medicina. Es terrible. Y por eso es de que debemos de compadecernos de ese dolor. No sé si recuerden, profesionalmente yo trabajo en un hospital y me ha tocado vivir toda esta tragedia, verla en otras personas, verlos reflejados en todas estas personas, ver cómo han perdido seres queridos a causa de esta enfermedad y verles sufrir, verles en sus caras la angustia de en ocasiones no poder hacer nada por ellos. Bueno, hay que estar ahí para ellos también, dolernos de su dolor ajeno, estar ahí especialmente atentos de sus necesidades. A lo mejor simplemente necesitan que estés ahí en una compañía, una palabra de aliento, lo que sea necesario, pero que sepan que estás ahí, que sepas que los acompañas en estos momentos tan terribles como la pérdida de un ser querido. La cuarta virtud, y es una virtud que junto con la prudencia nadie ha mencionado, y yo creo que es una de las más importantes, y es la virtud de la alegría. Muchos me van a decir, ¿cómo que con la alegría, Jaime, estás loco? ¿Cómo poder vivir la alegría en estos momentos? Pues sí, es una de las virtudes más importantes que debemos de vivir en estos tiempos de pandemia. La alegría, por supuesto. Debemos entenderlo de esta manera. No estoy hablando de alegría, no confundirlo con felicidad, no confundirlo con algarabía, no. ¿Sí? Yo puedo estar verdaderamente doliente por el sufrimiento personal o de otras personas, pero aún así vivir la alegría de Dios. Porque no estamos hablando de una alegría humana en el sentido de los éxitos y logros humanos, estamos hablando de la gran alegría del éxito de Cristo, de cómo Cristo ha vencido a la muerte, así como se oye, y de Cristo como el buen doctor que salva y cura. Esa es la gran alegría del cristiano, vivir la alegría del evangelio en todos y cada una de las etapas de nuestra vida, aunque sean etapas felices o sean etapas muy tristes. La vivencia de la alegría es lo que verdaderamente nos distingue como cristianos, porque no nos destruye, la tragedia ajena o propia no nos destruye, sino que encontramos esa palabra de aliento en la palabra de Dios y recibimos también la gran alegría en la esperanza de la resurrección futura. Así como se oye, el dolor, el sufrimiento, la tragedia no obstruyen la alegría cristiana de la vida eterna, de la acción divina, de la resurrección. Nada nos va a quitar la alegría. No somos alegres en un sentido humano, sino en un sentido divino. Y vivir esta tragedia dentro de este sentido divino y dentro de esta alegría divina implica que verdaderamente comprendemos más allá de lo carnal lo que significa verdaderamente amar al prójimo. Es verdad que mucha gente ha llorado, mucha gente ha sufrido, mucha gente ha perdido seres queridos, mucha gente ha muerto, cierto, pero sabemos perfectamente que en el amor de Dios y en la esperanza de Dios, todo este dolor, todo este sufrimiento tiene una recompensa.
que el Señor también se compadece con nosotros y nuestros dolores y nuestros sacrificios ofrecidos dignamente al Señor son válidos para Él. Y sabemos perfectamente dentro de la esperanza cristiana, así como lo dijo el padre Espinosa de los Monteros, la muerte no existe. Para el cristiano la muerte no existe. Porque sabemos perfectamente que en el momento en que termina esta vida empieza la gran vida divina, la gran vida eterna, la compañía con Dios. Entonces, para nosotros darnos cuenta de que la muerte para el cristiano verdaderamente no existe. Solo ese gran paso que damos hacia la trascendencia y hacia nuestro destino final, al cual estamos encaminados, que es vivir la santidad en compañía de Dios. Y es en este sentido en el cual vivimos la alegría. No confundir esto. No quiere decir que no nos duele el dolor ajeno, no quiere decir que no suframos, claro que no. Significa que a pesar del dolor y del sufrimiento no perdemos la alegría de saber que en Cristo Jesús hemos puesto nuestras esperanzas de una vida mejor y de una vida eterna. Aquel que fallece, pues claro que nos duele muchísimo, pero no nos destruye esta tragedia, sino que reconocemos que aquel que se ha ido de nuestro lado es para participar de Dios. Y rogamos y estamos en la esperanza de que las promesas de Cristo son verdaderas y que existe una vida después de la muerte. Esa es la gran alegría del cristiano. Es decir, es dentro de esta alegría que nosotros comprendemos que el servir a los demás no nace solo de un deber legalista de servir a los demás, no, sino que surge verdaderamente del amor y de la promesa de Cristo de que nos manda amar y servir a los demás. Él mismo lo dijo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir, pues igual nosotros. Estamos aquí para servir y eso nos debe dar alegría. Porque en el momento mismo en que tú empiezas a servir a los demás, inmediatamente te estás convirtiendo en otro Cristo. Eres tú el que lleva de la mano a Cristo hacia la presencia del otro. Se escuchará un poco raro tal vez, pero es en tu servicio como la persona enferma, la persona que sufre, ve a Cristo, lo ve en ti. Porque tú eres el gran mensajero de Cristo. Cada vez que vamos a misa, el sacerdote nos dice, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Vayamos a hacer vida la celebración de la vida, muerte y resurrección del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Por eso es que hablo de la alegría. Debemos de hacer todo lo que hacemos con alegría, con esa alegría cristiana de saber que estamos haciendo algo bueno por Dios. Bueno, no por Dios, en nombre de Dios, por los demás. Esa es la gran alegría de nosotros los cristianos. Tendremos dolores, penas, sacrificios, todo lo que ustedes quieran, pero nada de eso debe borrar nunca la alegría de saber que haces esto por amor y que estás llevando a la acción las palabras de Cristo. Eso es importantísimo. Quinta, y obviamente esta es una virtud cívica importantísima y es la solidaridad. Así es. No debemos de abandonar nunca la solidaridad. Nuestro Señor, cuando fundó su iglesia, la fundó en esta base de una comunidad. ¿De qué quiere decir con esto? Nuestro Señor Dios entiende perfectamente que el ser humano es un ser de comunidad. Desde que creó a Adán y Eva, le dijo, estén juntos, júntense, únanse. Somos seres que estamos llamados a la vivencia, y no solo en esta vida, sino también en la otra, a vivir en comunidad. Por lo tanto, cuando un elemento de la comunidad, un integrante de esta comunidad sufre, toda la comunidad sufre. Toda la comunidad está en riesgo de perder un elemento valioso. Por eso es que debemos de ser solidarios con los demás. Y esto ya habla de una verdadera acción, en acciones concretas de servicio hacia los demás y reconocer que en nuestra solidaridad estamos haciendo un reflejo de lo que significa ser iglesia. Y también es un reflejo de aquella gran solidaridad del Señor Jesucristo para con nosotros, que murió en una cruz por ti y por mí. Esa es la vivencia de la solidaridad. Ir incluso hasta el máximo de los sacrificios por servir a los demás, hacer lo que otros no pueden, complementarlos. Y si un integrante de mi comunidad no puede hacer su labor comunitaria, hacerla nosotros de una manera solidaria con él, hacer una acción complementaria con él. Sabemos que muchas personas no pueden salir a la calle para cumplir una función. Bueno, ¿en qué manera podemos nosotros servirles? ¿En qué manera nosotros podemos cumplir con la labor del otro dentro de nuestra propia comunidad? Participar de nuestros propios bienes y recursos en el servicio y en el bienestar de los demás. Aquí se menciona mucho, junto con la solidaridad, el bien común. Pues bueno,
Manejemos ese concepto, ¿sí? Reconocer cómo los que sufren también deben ser merecedores de un bien común. Los bienes de la comunidad deben estar ahí listos y prestos para el servicio a esas personas que por sus propias fuerzas en ese momento no pueden recurrir a ellos. Somos nosotros los mensajeros de todo este servicio que como comunidad social o como comunidad eclesial que somos, podamos estar ahí al servicio de los demás, atenderles, ayudarles, viviendo este aspecto de solidaridad y de manera también especial la subsidiariedad. Es decir, si una persona por su enfermedad no puede cumplir con una labor, pues a lo mejor yo puedo cumplirla y suplirle en sus actividades de manera momentánea mientras esa persona se recupera. Eso es lo que significa vivir en comunidad, reconocer que somos una sociedad y muy en especial los cristianos somos una sociedad divina, fundamentada y creada por Dios, para estar en una verdadera comunidad con Él, una verdadera comunión con Dios. Y así debemos de reconocernos y vernos. Y es así como podemos vivir de una manera especial la solidaridad. La número 6, el respeto. Obviamente significa reconocer la dignidad de la otra persona, por supuesto. Eso significa respetarlo, ¿sí? No aprovecharnos de su situación de enfermo o de convaleciente para aprovecharnos de él o fincarle una deuda personal para con nosotros o aprovecharnos de sus recursos, etcétera. Bueno, por supuesto que no, hay que respetarlo, ¿sí? No hay que aprovecharnos de aquel del que sufre, pero también tiene otro significado muy importante y significa respetar las indicaciones y lineamientos que las autoridades civiles indican. Sí, así como lo oyen. En pocas palabras significa el respeto, esta virtud del respeto también debe ir direccionado hacia los líderes, no solo de la iglesia, sino también a los líderes sociales. Independientemente si son el mejor o el peor gobierno, si estoy de acuerdo con sus cosas o no, o sea, independientemente de todo de todos los, vaya, de todas las aristas que pueda tener todo un asunto político, esas personas que están ahí son la autoridad en ese momento, son las autoridades legítimas y como tales debemos de respetar sus indicaciones, independientemente si estamos o no muy de acuerdo con ellas. Debemos de respetar estas indicaciones, porque el respetar estas indicaciones nos permite vivir mejores como sociedad, respetar la integridad de los demás, es decir, poder darle afianzar de una manera especial la convivencia y el bien común que se debe vivir en todas y cada una de nuestras comunidades. Debemos de respetar a las autoridades, independientemente si tú votaste o no votaste por ellos, no importa, en eso no es el tema en ese momento, pero si ellos te dan las indicaciones de que uses cobreboca, de que te cuides, que guardes la sana distancia, que te quedes en casa, que no andes en la calle nomás por andar de vago, que no hagas reuniones, que no hagas fiestas, respeta esas indicaciones, porque esas indicaciones están orientadas al bien común y como parte de la solidaridad debemos de respetar las indicaciones de las autoridades competentes. La séptima virtud, y es la virtud de la justicia. Sí, es una virtud a veces un poco difícil de trasladar en el servicio, porque siempre que hablamos de justicia pensamos en un juez, pensamos en un delito y cosas de ese tipo. Y pocas veces reconocemos a la justicia como ese sentido en el cual tú te debes de convertir en un juez personal, así, de ti mismo. Soy un poco extraño a lo mejor, pero también la justicia es la que nos lleva a hacer una reflexión interna hacia nosotros mismos y darnos cuenta de lo mucho que hemos sido bendecidos por Dios, de lo mucho que hemos recibido de la comunidad y de la sociedad misma. Y entonces estamos como parte del acto de justicia comprometidos en devolverle a la sociedad cosas o todo eso que la sociedad misma nos ha dado a nosotros. Eso es lo que habla la justicia, de un sentido de reciprocidad. Si yo cuando estuve enfermo recibí el apoyo de la comunidad, recibí el apoyo de mi familia, recibí las palabras de aliento de mis amigos y familiares, es en justicia que yo por lo menos haga eso para con los demás. Si yo puedo de alguna manera, si yo puedo contribuir a que otras personas se sientan mejores, porque yo viví en sociedad y puse mi empresa en la sociedad y recibí recursos de la sociedad y yo he construido mi riqueza gracias a los clientes o lo que sea que son parte de esa sociedad, es injusticia que yo destine mis esfuerzos, mis recursos, todo lo que yo esté en manera y en capacidad de poderlo hacer, destinar también esos recursos de vuelta a la sociedad para ayudarle a la sociedad a salir adelante. Eso es lo que se refiere a la justicia, este concepto de reciprocidad. Yo he recibido mucho,
y con gusto, alegría, debo darlo a los demás en reciprocidad, porque yo en alguna ocasión recibí también la ayuda de la comunidad. Por lo tanto, si yo recibí ayuda de ellos, es justo que yo también los ayude cuando ellos me necesitan. ¿Se entiende? Es por la justicia eh, que los que hoy no sufren están comprometidos al servicio de aquellos que sí sufren. Es por justicia reconocer la dignidad de aquel que vivía en un sufrimiento, en una enfermedad. Y sobre todo los que ya estuvimos enfermos, lo digo por mi propia experiencia, me siento increíblemente comprometido en devolver algo en el servicio hacia los demás, ¿sí? Y también esto implica cumplir con nuestras responsabilidades civiles, pagar nuestros impuestos. Ahorita son importantísimo que pagues tus impuestos. No me importa si tu gobierno, si tú quieres o no quieres a tu gobierno, si lo aceptas o no lo aceptas. Ahorita no es el momento para esa discusión. Ahorita es importante que nosotros, como buenos cristianos, cumplamos con nuestras responsabilidades civiles. Paguemos los impuestos en la manera en que podamos a través de una empresa o a través de nuestro propio esfuerzo personal ofrecer ayuda personal, ¿sí? Y en la manera en que tus recursos lo permitan hacer donativos para ayudar. Estos son tres grandes movimientos en lo material que hay que hacer en el sentido de la justicia. Paguemos nuestros impuestos. Ahorita no es momento para juzgar si se los van a robar o no. Eso es otro boleto. Tú cumple ahorita pagando tus impuestos, porque es con estos recursos que los gobiernos y las autoridades van a estar en posibilidades de comprar vacunas, de pagar personal médico, de construir hospitales, sabrá Dios. Es decir, ahorita no es momento para estar juzgando si los van a usar bien o los van a usar mal. Eso queda como segunda plática. Lo importante es que tú, como persona, económicamente hablando activa, puedas contribuir a toda tu comunidad a través de tus impuestos. Y si puedes poner al servicio tus recursos como empresa, como persona profesional o como lo que sea, ponlos al servicio de la sociedad en la medida que puedas. Y si tienes algún recurso económico y que puedas dar donativos, da los donativos que tú puedas. Es decir, hay que ser justos con la sociedad que tanto nos ha dado, hay que retribuirle un poco. Y obviamente la octava virtud y obviamente la más importante de todas, que es el amor, la caridad. Hacer todo esto por amor, no por obligación, no porque me siento comprometido, sino porque verdaderamente reconocemos en el amor de Cristo el amor hacia los demás. Todo lo debemos de hacer por amor y amar sin medida, amar hasta que duela, como decían los grandes santos, ¿sí? Amar hasta el sacrificio, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que amar incesantemente como Él nos manda, es estar con Dios. Dios es amor, por lo tanto, si tú vives el amor, estás con Dios. Así de sencillo, ¿sí? Y eso nos lleva a uno de los actos más importantes que podemos hacer todos y cada uno de nosotros en estos momentos tan terribles: orar. Hay que orar y luego terminando de orar hay que volver a orar y seguir orando y orar y volver a orar cuando nos vamos a levantar y cuando nos acostemos y cuando nos despertemos y cuando nos estemos bañando, cuando estemos trabajando, cuando estemos haciendo lo que sea, hay que estar orando. Ahorita es el tiempo en el que más debemos de retomar la oración, interceder por los demás, verdaderamente hablarle todos los días, a todas horas a Dios, decirle: por favor, Dios, ayúdanos. No debemos de caer en la pesadez de la oración. Debemos orar y orar intensamente. ¿Cómo puedes orar? Como tú quieras. Lo importante es que tú tengas este diálogo permanente con Dios a través de la oración. Nunca descuides la oración, y menos en estos momentos tan necesaria, tan importante, porque la oración es útil, muy útil, porque es la forma en que nosotros ponemos nuestros corazones en la disposición de Dios para el servicio a los demás, ¿sí? Y la única forma en que nosotros movemos la voluntad de Dios es a través de la oración, del sacrificio, del ayuno. Hay que seguirlo haciendo, no hay que descuidarlo. Bueno, estas fueron las 8 grandes virtudes que en lo personal creo que son importantísimas en estos tiempos de pandemia. Pero cuando hice los programas anteriores, me preguntaron mucho por los niños. Me llamó mucho la atención esas preguntas y me gustaron, la verdad. Cuando hablé, por ejemplo, del tema de la muerte, me preguntaron cómo platicarle a los niños de la muerte. Y pocas veces nos centramos, o por lo menos en este programa, pocas veces me he centrado en los niños de manera directa. Hablo en ocasiones a los padres de familia, etcétera, pero pocas veces a los niños, y tienen mucha razón. Creo que es importante involucrar a los niños en todas estas temáticas porque ellos también lo están viviendo y padeciendo. La pregunta importante aquí es: ¿pueden los niños realmente participar en el servicio de los demás? Obviamente que sí.
Obviamente no de la misma forma en que lo haría un adulto, obviamente no, pero creo que es importantísimo en estos tiempos que los niños aprendan de nosotros los adultos lo que significa el servicio hacia los demás. Estamos en una gran oportunidad para darle testimonio a nuestros hijos de lo que significa amar y servir al prójimo. Es una gran oportunidad para que tú puedas, con tu ejemplo, enseñarle a los niños a ser buenos cristianos el día de mañana. Es, iba a decir, fabulosa la oportunidad, obviamente no, es una oportunidad que se vive dentro de una tragedia terrible, pero nos ofrece fabulosas oportunidades para poder servir a los demás. Y sobre todo que los niños aprendan de nosotros, que aprendan a amar y servir a los demás. Es importantísimo que ellos se involucren en todo esto. Por lo tanto, yo los invito a que aprovechen esta oportunidad, aunque se oiga así un poco raro, aprovechen esta oportunidad para involucrar a los niños en este proceso. Ustedes como familia, involucrarlos en el proceso del servicio. Obviamente a los niños no los vas a mandar ante la presencia de un enfermo, de COVID o de cualquier otra cosa, necesidad, pero ellos pueden participar opinando, viendo, orando. Involúcralos en la oración. Oye, hijo, ven, tu tía fulana está muy enfermita, vamos a orar por ella, por ejemplo. ¿Sí? O fulanito está enfermo, le tengo que llevar comida, ¿qué le llevamos? Y que el niño pueda participar de esta labor, que se involucre en las tomas de decisiones de familia en lo que se refiere a cómo servir y ayudar a los demás, pero sobre todo que se den cuenta que estás tú como papá, como mamá, dispuestos verdaderamente a servir al prójimo y que sirvan de un testimonio real de lo que significa el servicio hacia los demás, que vean en ti, papá y mamá, unos verdaderos valientes, unos verdaderos héroes, que son capaces de arriesgarse y vivir la gran aventura del servicio hacia los demás por el amor en Cristo. Esta es una oportunidad muy importante. Los invito a papás y mamás en la medida, obviamente, de la seguridad que se pueda, involucren a los niños en todo este proceso de servicio, ¿sí? Háganlos partícipes de todo esto y que comprendan que la compasión no es un acto de debilidad, sino al contrario, es un acto de valentía, ¿sí? Y así los niños comprenderán muchas cosas, van a aprender cosas maravillosas, por ejemplo, van a aprender el verdadero valor de la familia, de lo que significa esta comunidad de unión de familia, porque ellos van a poder vivir de una manera muy especial la cercanía, la convivencia, la seguridad que brinda el tener a papá y mamá allí listos para ayudarse. Van a aprender a comunicarse porque van a participar de la comunicación interna de la familia, van a aprender mucho de ti, papá, de ti, mamá. ¿Por qué? Porque van a participar de todas las actividades de casa. Verdaderamente van a empezar a aprender y a reconocer el valor de papá y mamá dentro de su propia familia y de su comunidad. Es una oportunidad que debemos de aprovecharla bien en el servicio a los demás y que los niños se involucren en todo ese proceso. Además, fíjense que eso es muy importante. Los niños van a reconocer y van a respetar la experiencia y el conocimiento de los mayores, porque van a estar en esa convivencia cercana con papá, mamá, abuelitos, tíos, etcétera. Van a comprender la importancia de su propia responsabilidad porque se van a dar cuenta que ellos son parte esencial de un núcleo familiar y que tienen actividades y que su labor, su opinión, su palabra, sus actos son importantes dentro de esta misma familia. Van a participar y aprender a gestionar recursos, tiempos y esfuerzos porque se van a involucrar ellos mismos en todo este proceso. Y lo más importante, los niños van a empezar a tener conciencia de su propia fragilidad, de su propio fin eterno, de su propio mandato a la trascendencia. Los niños se van a dar cuenta de que parte de la vida es la muerte. Y van a aprender también que es esencial para ellos vivir en amistad con Dios, porque es a través de la amistad con Dios donde ellos siempre pueden vivir la esperanza y la alegría de Dios, aún en momentos de tragedia. Es una oportunidad grande para que los niños verdaderamente se involucren en lo que significa el servicio, para que conozcan, comprendan y amen intensamente a sus propias familias. Invitación, ayudemos a los demás, no dejemos la oración e involucremos a los niños, que los niños también aprendan de nuestras propias experiencias y de nuestros propios testimonios. Algo que nunca habíamos hecho en este programa es invitarlos a que los niños se involucren en este proceso de aprendizaje y de crecimiento en el amor de Dios y en el amor de Cristo. Pues bien, con esto termino el tema. Espero que les sea muy útil, de verdad lo espero con razón sincero de que podamos ayudar mejor a los demás,
Como les repito, como lo platiqué en otros programas, yo mismo viví esta tragedia. Créame que no es un juego. Y si no es por el amor y la compañía de otras grandes personas que están conmigo, hubiera sido muy difícil para mí salir adelante de la enfermedad. Por eso es que comprendo el hermoso valor de que es el servicio de los demás y el servicio hacia el prójimo. Así que no lo duden. En el amor de Cristo, ofrézcanse y participen en el servicio hacia los demás. Y de antemano, gracias por servir, gracias por vivir el amor cristiano al prójimo. No me queda más que despedirme. Soy su servidor, Jaime Velázquez. Me encomiendo a sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.